Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Lorena Andrea Cárdenas Urbina, pertenezco al CEAD de José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Mi docente, la tutora Clara Tatiana Bernet. Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Para esto primero vamos a definir qué es el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento es el razonamiento y la solución de problemas, y el lenguaje es la herramienta que nos permite comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Muchas veces nos hemos preguntado si va primero el pensamiento o el lenguaje. Pues el pensamiento se da antes del lenguaje. Otros psicólogos consideran que el lenguaje se configura lo que pensamos y otros afirman que el lenguaje es vehículo del pensamiento, según Borjas 2007. Vamos a hablar sobre este psicólogo que ha aportado bastante en lo que es el pensamiento y el lenguaje, que es Jean Piaget. El pensamiento aparece después de que la función simbólica comienza a desarrollarse. Esta función supone principalmente una transformación de la asimilación en las que se pasa la integración de un objeto a la integración entre los objetos. Piaget, 1983. También nos habla sobre las etapas del desarrollo. Encontramos en primer lugar la etapa sensoriomotora, que es de los 0 a los 2 años. En esta etapa, los niños muestran una intensa curiosidad por el mundo que los rodea y su conducta está dominada por las respuestas a los estímulos. En la etapa preoperacional de 2 a 7 años, los niños tienen un pensamiento egocéntrico y mágico. Ellos creen en las hadas madrinas, creen en los superhéroes, ¿no? Y en esta etapa es importante resaltar que es donde aparece el lenguaje. Después sigue la etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años. Los niños son capaces de hacer sumas, de hacer restas, y en esta etapa el niño es completamente social. Y por último tenemos la etapa de las operaciones formales, que son de 11 a 15 años. En esta etapa el niño tiende ya a tener un pensamiento más lógico, ya pueden hacer operaciones más concretas, y además aquí ya tienen lo que son estipulados lo que son los conceptos morales. También nos habla Piaget sobre el lenguaje, que no es más que una de las manifestaciones de la función simbólica, que es importante, pero que también es limitada. El papel del lenguaje en el proceso de formación de la función simbólica es proveer el pensamiento de herramientas cognitivas como las relaciones y las clasificaciones. Hay algo que recalca Piaget y que es muy importante y hay que tener en cuenta, es el juego simbólico. Los niños desde que son pequeños empiezan a jugar solitos, pero después poco a poco van relacionándose con los demás, y esta relación y el juego simbólico les ayuda a estimular el lenguaje. También nos habla sobre las diferentes clases del lenguaje. Tenemos el auditivo, escuchamos, pero reproducimos lo que escuchamos. El lenguaje no verbal, como es el código Morse. Las sirenas también es una manera de lenguaje. El lenguaje visual, en su forma no verbal, utiliza el lenguaje escrito, señas, jeroglíficos o mímicas. El lenguaje olfativo. El niño huele un plato de comida que le encanta, el pollo, lo procesa en su cerebro y le va a decir: mamá, quiero pollo. Y el lenguaje táctil, braille y caricias. Ahora vamos a hablar sobre el psicólogo Vygotsky. Vygotsky sostiene que el lenguaje es el instrumento más importante del pensamiento y puede determinar el desarrollo. Según Vygotsky, 1994, Luria, 1987 y Orru, 2012, argumenta que la medición del lenguaje establece una distinción cualitativa entre las funciones mentales superiores de los seres humanos y las funciones mentales inferiores de otras especies. También nos habla de que la acción voluntaria mediada por el lenguaje es una calidad que solamente la encuentra presente en los humanos. Vamos a hablar un poco sobre el desarrollo del pensamiento en los pequeños. La relación del niño con sus padres, maestros y familiares ayuda a interiorizar y a permitir la resolución de problemas. Si el niño tiene comunicación con sus padres, si tiene una buena comunicación con personas que le ayudan a su crecimiento, él va a poder resolver problemas más adelante.
También nos habla sobre el pensamiento productivo y la capacidad de reestructuración de un sujeto. No se producen al margen de una evolución ontogénica ni de las transformaciones de la sociedad en la que vive. Es importante recalcar que para Vygotsky el medio ambiente, el medio que lo rodea, le ayuda al niño para que tenga un buen desarrollo en el pensamiento. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del lenguaje según Bates, Dahl, Whitesell, Fenson y Ox. En la primera etapa los niños pueden entender muchas más palabras que las que utilizan en expresiones. Vamos a empezar con la etapa preverbal. El niño escucha el sonido y lo reproduce. Por ejemplo, pollo, pío, pío, pío. Lenguaje receptivo. El niño ya empieza a decir una serie de palabras que ha estado escuchando en el ambiente. Tenemos que tener en cuenta que el niño va a estar estimulado acorde al ambiente en el que vive. Entonces, por ejemplo, mamá, papá, tete, mesa. Y en la etapa verbal es cuando el niño ya empieza a hablar, empieza a formar frases. Entonces, quiero sopa, quiero tete, o mamá duele aquí. Entonces, él va a utilizar un sistema digamos, para poderse comunicar y poder hablar también. El lenguaje y el pensamiento, según Piaget y Vygotsky. Esto lo quiero recalcar bastante porque fue lo que encontré que se parecen los dos. El lenguaje y el pensamiento se desarrollan en las primeras etapas del niño. Por eso es de suma importancia que los padres de familia, desde muy pequeñitos los niños, se les estimule con actividades que les ayuden a mejorar la comunicación, el lenguaje, a mejorar también el pensamiento, ¿no? Para evitar problemas de dislalias, dislexias, problemas de atención. Entonces, desde la edad temprana se le prepara al niño para la etapa adulta y posteriormente, pues, para que pueda tener un buen funcionamiento dentro de la sociedad. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video y muchas bendiciones.